En esta segunda unidad tenemos que hablar de la parte de los sistemas de digestión, pues. Y en ese sistema de digestión pues está el tracto digestivo. ¿Y cuáles son los aparatos que involucran la digestión? Entonces, tenemos cuatro aparatos que involucran precisamente para la digestión, ¿verdad? Que es el aparato digestivo, que se encarga de tomar el alimento del exterior y dirigirlo y absorberlo, ¿verdad? Este, momentito. Bueno, entonces y después el aparato digestivo. El aparato digestivo se encarga de tomar el alimento del exterior, dirigirlo y absorberlo. Aparato digestivo. Empieza desde la boca y va por el esófago, termina en el estómago. Ese es el aparato que digiere. El aparato circulatorio transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos, así como los desechos originados en los procesos de nutrición, que va desde seguramente del esófago hasta el recto, que terminan desechando el alimento, ¿verdad? Después le tenemos el aparato respiratorio que toma el oxígeno del aire para que expulse y expulse también el CO2, que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Es el aparato respiratorio. El aparato excretor, que concentra y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas por la formación de nutrientes. Todo lo que no se aprovecha se expulsa por el aparato excretor. De estos cuatro aparatos, por lo general, yo siempre pido para ver si ustedes tienen la idea de cuáles son, ¿verdad? Mismo eso también salió el año pasado en la parte de nutrición, anatomía y fisiología animal, que es cuáles son los aparatos eh, de la digestión, propiamente dicho. Entonces, acá habla de los cuatro estómagos del rumiante. Acá ya separa un poco de lo que es, en línea general, los monogástricos y los rumiantes, que tenemos que acordarnos cuáles son los animales monogástricos y los poligástricos desde el punto de vista de la producción. Y se acuerdan que está en los monogástricos están las aves, los peces, el equino, después cuál sería otro, conejo, en cuanto a la parte de producción, ¿verdad? Y de los rumiantes estamos hablando de las tres especies, que es el bovino, el este, ovino y el caprino. En el monogástrico me faltó mencionar que están también los suinos, que es la parte de los cerdos, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que tenemos que hablar primero es del aparato, eh, de los cuatro estómagos del rumiante, pero sin antes mencionar que en ese libro, en ese mismo libro, habla un poco sobre la fisiología digestiva de los rumiantes, dice. Y tiene muchas cosas interesantes este libro, pero la parte que más me llamó la atención, porque nosotros pues hablamos en esta lámina de cuatro estómagos para los rumiantes, que es retículo, rumen, omaso y abomaso, ¿verdad? Pero acá le llama de otra forma. La degradación del alimento se realiza mayoritariamente por digestión fermentativa. En el rumiante estaba hablando. Y por acción de enzimas digestivas. Y los procesos fermentativos los realizan diferentes tipos de microorganismos. Hablando de que cuando está dentro del estómago del rumiante hay diferentes microorganismos que hacen una fermentación para obtener energía. Los que el rumiante aloja en sus divertículos estomacales. Esta es la palabra que estaba buscando para que ustedes se acuerden, porque en algunas literaturas van a encontrar cuatro estómagos, pero cuando ustedes hablan con gente que tiene un conocimiento vago sobre la nutrición animal,
le puede llegar a decir, no, no son cuatro estómagos. Y en realidad es un solo estómago dividido en cuatro partes, ¿verdad? Y a esos cuatro estómagos, bueno, a ese estómago grande le llaman divertículos estomacales. Ese pueden acordarse que también yo voy a sacar en la autoevaluación porque me encanta que se acuerden de eso, ¿verdad? Entonces, hablando de los cuatro estómagos, mal dicho, tenemos el retículo y rumen, que es la parte más grande del sistema de estómago que tiene el animal, en este caso el rumiante. El retículo y rumen son primeros estómagos de los rumiantes. El contenido del retículo es mezclado con los del rumen casi continuamente, una vez por minuto. O sea que eso tiene una actividad intensa. Ambos estómagos comparten una población densa de microorganismos que ahí están, las bacterias, protozoarios y las levaduras. Que las levaduras serían los hongos, ¿verdad? Hay un trabajo ahí conjunto de que uno no puede vivir sin el otro, pero también uno le regula a otro y eso de repente podemos leer en otros artículos. Frecuentemente son llamados el retículo rumen. Este sería la parte del mondongo. El rumen es una gran cuba de fermentación que puede contener hasta 100 a 120 kilos de material de digestión. ¿Quién fue? ¿Algún ruido que escuché? Material de digestión. Imagínense, 100 kilos a 120 kilos de material de digestión. Y por eso que después se reduce el rendimiento del animal, que vos te vas y le mirás y parece grande, pero había sido que tiene mínimo un 120 kilos de material de digestión que está él digiriendo. Y no. Por eso también que se le hace reposar al animal para la faena. Por lo general se le deja en el tambo un día, que se acuerdan que había esa vez que nos fuimos a visitar la matadería, estaban los animales reposando. Este para que deseche toda la mayor cantidad de, de material de digestión, ¿verdad? Las partículas de fibras pueden quedar en el rumen de 20 a 48 horas, pues la fermentación bacteriana es un proceso lento. 20, un día a 48 horas, 2 días. 2 días se pueden quedar dependiendo del tipo de alimento, ¿verdad? Todo esto depende también de la digestibilidad. Cuando es más tierno, más rápido pasa. Cuando es más fibroso, más lento pasa. El retículo es una intersección de caminos donde partículas que entran y salen del rumen están separadas. Entra, sale, pero se separan. Y llegamos a los mazos. Sería interesante, después vamos a mirar una foto, ¿verdad? El tercer estómago u o mazo parece una pelota de fútbol y tiene una capacidad de alrededor de 10 kilogramos. ¿Se acuerdan? Esto yo ya creo que ya pasé también en anatomía y fisiología animal. Se trata de un órgano relativamente chico que tiene una gran capacidad de absorción, permite el reciclaje de agua y minerales tales como sodio y fósforo que pueden retornar al rumen a través de la saliva. El omaso no es esencial, sin embargo, es un órgano de transición entre el rumen y el abomaso que tiene muy distintas formas de digestión. Eh, Relativamente en la parte donde dice sí y no, que es importante. Lo que pasa es que el omaso tiene una entrada muy chica, que eso creo que ya hablamos el año pasado. Entonces, las partículas solamente de ese tamaño pueden ingresar al omaso. Si no, él vuelve otra vez al retículo rumen para que él siga achicándose esa partícula hasta que pueda llegar a pasar por el omaso. Y el abomaso, el cuarto estómago, mal dicho, es el abomaso. Este estómago parece
al de los monogástricos, secreta ácido fuerte y muchas enzimas digestivas. En los monogástricos, los alimentos primarios son digeridos en el abomaso. Sin embargo, en los rumiantes, los alimentos que entran a la abomaso son compuestos principalmente de partículas no fermentadas, de alimentos, algunos productos finales de la fermentación microbiana y los microbios que crecieron en el rumen. O sea que sí o sí pasa por el abomaso, y este abomaso es el que tiene ese ácido y ácido fuerte y las enzimas digestivas, que son los que tenemos nosotros los monogástricos también. Por eso que ese ácido fuerte es el que se usa para cortar la leche. Se pilla en ese caso. Ahora entonces tenemos el mondongo, después el mondongo sería el retículo rumen, el omaso sería el librillo, y el abomaso, no sé cómo le llaman en el campo, pero es el que hace lejía, parece que algunos le llaman, que hace que corte la leche. Por eso que tiene, ¿por qué? Porque tiene ácidos fuertes en sus paredes, porque eso se llega a secar y eso es lo que absorbe todo. Entonces vos pones la leche y inmediatamente corta. ¿Por qué? Por el ácido fuerte que tiene. Entonces, quedamos con el abomaso, que es el estómago verdadero. Sus funciones, dice: la rumia y la producción de saliva. La rumia, destrucción de partículas, y producción de saliva, que la producción de saliva son los amortiguadores, que a muy poca saliva, entonces el animal comienza a sufrir de acidosis, ¿verdad? Complicado porque de acuerdo a la alimentación, los animales de confinamiento sufren más esa acidosis, ¿verdad? Que podemos hacer una clase aparte sobre acidosis también, que es muy interesante. La rumia reduce el tamaño de las partículas de fibra y expone los azúcares a la fermentación microbiana. El retículo rumen, fermentación, retención de partículas largas de forrajes que estimula la rumia. La fermentación microbiana produce un ácido graso volátiles como producto final de la fermentación de celulosa y hemicelulosa y otros azúcares. Y dos, una masa de microbios con alta calidad de proteína. El omaso recicla algunos nutrientes, absorción de agua, sodio, fósforo y también ácidos grasos volátiles de residuo, ¿verdad? Los ácidos grasos volátiles es una palabra muy importante, que de acuerdo a esto, de acuerdo a los ácidos grasos volátiles que produce el rumiante, nosotros vamos a hacer una tabla sobre la digestión, que vamos a ir viendo, y esa es la que nos va a dar esa tabla de decir, bueno, yo le tengo que dar 5 kilos de maíz, 3 kilos de forraje, tantos kilos, más o menos. De ahí viene y parte la base de AGV. AGV, ácidos grasos volátiles, que lo que es la energía que el animal produce para poder moverse y gastar, el metabolismo. El abomaso, que es la parte de la digestión ácida, secreción de ácidos fuertes y enzimas digestivas, digestión de alimentos no fermentados en el rumen, algunas proteínas y lípidos. Digestión de proteínas bacterianas producidas en el rumen de 0,5 a 2,5 kilogramos por día. El intestino delgado, la digestión y absorción, secreción de enzimas digestivas por el intestino delgado, hígado y páncreas, digestión enzimática de carbohidratos, proteínas y lípidos. Siempre estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la necesidad nutricional, ¿qué era? Carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Y dónde ocurre también? Y ocurre también en el intestino delgado, refiriéndonos ya a un monogástrico, que a partir del abomaso, pues ya estamos hablando otra vez de lo mismo, de un monogástrico y de un poligástrico, pero a partir del abomaso. Y hacen el mismo proceso. Eso es lo que también tenemos que acordarnos,
que siempre es la idea o lo fundamental es la producción de carbohidratos, proteínas y lípidos, la absorción de aguas, minerales y productos de digestión, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. El ciego y el intestino grueso es la fermentación y una población pequeña de microbios que están fermentando los productos de digestión no absorbidos. O sea que hace un reciclo otra vez y también absorbe agua de esa misma producción y formación de ese, ¿verdad? O sea que separa un poco el agua y la formación de ese. Ciertamente cuando tenemos una diarrea o el animal tiene diarrea, entonces el ciego y el intestino del grueso no está completamente haciendo su trabajo. Interesantísimo, pero a simple vista es medio complicado para poder relacionar enseguida, pero insistiendo un poquitito se van a dar cuenta que van a poder asimilar fácilmente. Entonces acá tenemos la diferencia anatómica de un rumiante, una vaca, y un monogástrico que es en este caso un conejo. Y tienen las mismas características, solamente esta parte es la que difiere. ¿Por qué? Porque el retículo rumen, acá habla del retículo, el rumen en una parte, acá está el omaso y este es el abomaso, el intestino delgado, el intestino grueso, que saca ya directamente para excretar, ¿verdad? La misma cosa acá, boca, glándula salivar, esófago, faringe, hígado, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Cosa que ustedes tienen que ir manejando para poder entender, y en la próxima clase vamos a ver un poco cómo lo que hace que el animal consuma pasto y transforme eso en carbohidrato, proteína y lípido. Y eso es la finalidad. Si llegamos a entender eso, después viene un número y ese número directamente lo que hace es hacer la tabla de conversión y digestión para poder hacer un balanceado, ¿verdad? Entonces, hay que acordarse un poquitito y eso vamos a intensificar un poco en la próxima clase. Implicancia de los microorganismos del rumen, las bacterias del rumen, la ausencia de aire, que es el oxígeno, en el rumen favorece el crecimiento de especies específicas de bacterias como la celulolítica, una bacteria que es anaerobia. Entre ellos, las que pueden digerir las paredes celulares de la planta celulosa para producir azúcares simples, que es lo que hace que produce esa celulosa, la celulosa de la planta esa bacteria transforma en glucosa. O pea la ñandera ya pillata con el tiempo ahora insistiendo, vamos a pillar. El rumen presenta el ambiente adecuado para recibir los alimentos que generan la fuente de crecimiento y reproducción de los microorganismos. Estos fermentan la glucosa para obtener la energía para crecer y producen ácidos grasos volátiles, ácidos grasos volátiles como producto final de la fermentación. Los ácidos grasos volátiles atraviesan las paredes del rumen y sirven como fuente de energía para las vacas. Aprendimos algo, que hay un ácido graso volátil en donde se produce y se produce en el retículo rumen, también en ciertas partes del intestino delgado o intestino grueso, pero la mayor producción se hace en el retículo rumen. Y esta es la parte que tenemos que entender del por qué son importantes y por qué hace la energía, da la energía al animal. Es directamente proporcional, pues. A mayor cantidad de pasto, mayor ácidos grasos volátiles. Solamente que el estómago también tiene una capacidad de producir esos ácidos grasos volátiles y para que se transformen en energía. Un exceso de energía, ¿hacia dónde va? Va hacia las grasas, forman las grasas. Y las proteínas que son formadores del tejido
muscular. ¿Se entiende esa parte? Entonces, a medida que va degradando, ellos van utilizando en donde tienen que llevar la parte de los carbohidratos y la parte de las proteínas. Esta es la clase de hoy. Voy a dejar de grabar